Hoy es un día crucial y muy positivo en el avance de nuestro país hacia la paz y hacia la terminación de un conflicto armado que nos ha desangrado por más de medio siglo. Esta tarde me reuní con el comandante máximo de las FARC y acordamos una fecha límite para firmar el acuerdo final que terminará nuestro conflicto armado. Será el 23 de marzo del año 2016. Repito, el 23 de marzo del año 2016. A más tardar ese día, en exactamente 6 meses, estaremos dando un adiós definitivo a la última y más larga guerra de Colombia, y no solo de Colombia, sino de toda América. Y acordamos además que las FARC comenzarán a dejar las armas a más tardar a los 60 días luego de la firma del acuerdo final. A lo mucho que hemos avanzado hasta ahora, los 3 acuerdos ya alcanzados sobre desarrollo rural integral, participación política y solución al problema de las drogas ilícitas, unidos al desescalamiento del conflicto armado que nos ha permitido vivir los 2 meses menos violentos en los últimos 40 años, se suman estos anuncios trascendentales. Pero hay algo más, de la mayor importancia. Hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia. Este tema es tal vez el más difícil y el más complejo de definir. Así ha sido en todos los procesos de paz del mundo. Se determinó crear una jurisdicción especial para la paz, que respete los principios que el mismo Papa Francisco expresó hace unos días aquí, en su visita a La Habana. Debe haber justicia y respeto por la institucionalidad, por el derecho nacional e internacional, para que la paz sea duradera. La jurisdicción especial que se va a crear se conformará, como corresponde, en el marco de nuestra Constitución y de nuestras leyes, respetando los lineamientos del derecho internacional a los que Colombia está obligada. Es una jurisdicción que busca ante todo la satisfacción de los derechos de las víctimas, en particular el derecho a la justicia, pero también sus derechos a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Y fue así que el pasado 23 de septiembre, los colombianos fuimos informados del que sería el paso más importante en la búsqueda de la paz de Colombia, tras casi 3 años de negociaciones formales entre el gobierno y la guerrilla de las FARC. Bienvenidos a una nueva misión de Elementos de Juicio. Hoy continuaremos con nuestro especial acerca del proceso de paz. Es un paso trascendental, algo que poco se había llegado durante todos los antecedentes que han habido de proceso de paz e intento de finalización de la guerra. Ya las FARC están reconociendo una legitimidad del Estado, están otorgándole y están reconociendo esa facultad punitiva que tiene. Ya se está hablando de la creación de una jurisdicción especial de paz para que ellos pues sean judicializados obviamente de una forma novedosa y pues direccionada a lo que tiene que ser ellos, porque no se van a poder acoger a una jurisdicción penal ordinaria, sino precisamente va a tener que ser pues acordada según las circunstancias que se estén dando. Y bueno, ya es un paso muy importante porque antes habíamos visto
que las FARC estaban totalmente cerradas a acogerse a cualquier clase de justicia y bueno, ya el hecho de que reconozcan que el Estado puede plantear todas las circunstancias necesarias y la jurisdicción especial que se requiere para que sean penalizados es un paso muy importante, y más pues con toda la compañía internacional que ha venido trayendo el proceso de paz, pues me parece que ya se está pudiendo ver algo de luz al respecto. No, básicamente yo creo que el acuerdo de justicia transicional y todos los temas que tienen que ver con justicia es un tema central. Y central porque primero la sociedad requiere conocer la verdad. El acuerdo tiene un alto contenido de búsqueda de la verdad. De hecho, el acuerdo limita la posibilidad de los beneficios que van a tener los miembros de los grupos, especialmente los determinadores, es decir, los máximos responsables, a que digan la verdad. Sobre esto las experiencias colombianas no han sido muy positivas. Uno de los aspectos de la ley de justicia y paz era justamente que los miembros de grupos paramilitares dijeran la verdad para acogerse y postularse a los beneficios de justicia y paz, pero esa verdad no se cumplió, no sabemos la verdad. Entonces yo creo que esa lección aprendida nos va a permitir que este proceso no fracase en términos de verdad. Creo que ya la Fiscalía ha creado sus unidades, la unidad de contexto, y todos los procesos que tienen en marcha deben servirnos para decir, oiga, los máximos responsables, las personas que cometieron los mayores crímenes de las FARC deben decirnos la verdad, o si no, no pueden ser beneficiarios de la ley. Y yo creo que tenemos suficientes elementos para que esto no vuelva a suceder. Entonces, en ese sentido, hay que reforzar las medidas y asegurar la verdad. Creo que la verdad social nos va a permitir entender las raíces del conflicto. Y entender las raíces del conflicto va a evitar que le estemos heredando el conflicto a las siguientes generaciones. El tema central de la tierra, mira, si no se resuelve el tema central de la tierra, puede haber unos grandes acuerdos. Llevamos 200 años de guerra, en parte por intolerancia política y en parte por tierra. Yo creo que ese tema, la verdad. Lo otro, el tema de la justicia. Que paguen cárcel o no paguen cárcel, el sentido de la privación de la libertad tiene varias manifestaciones. Nosotros, la sociedad colombiana es una sociedad profundamente carcelera. Cualquier crimen que surge en el contexto social, pedimos cárcel, cárcel, cárcel. ¿Sí? Y las cárceles ya no aguantan más, ya tenemos una sobrepoblación de 200% en las cárceles, es decir, la mentalidad debe cambiar. Claro que ellos tienen que pagar penas privativas de la libertad, restricciones de la libertad, pero el cómo, yo pienso que lo que se está moviendo en el ambiente, y esta semana lo he escuchado como 3 veces, es las famosas granjas o las famosas, hay una experiencia muy interesante en La Macarena, que es una cárcel, que es una granja agrícola penitenciaria, donde el balance es súper positivo, la gente está trabajando, la gente está produciendo. Pueden haber varias de estas cárceles, granjas penitenciarias a lo largo del país. Puede haber penas mayores, desde luego los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad, bajo ninguna circunstancia se puede permitir que haya impunidad, y mucho menos que no haya pena privativa de la libertad. Yo creo que eso también lo dice el acuerdo. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad no pueden estar incluidos en estos procesos de negociación, simplemente, no solamente porque la sociedad colombiana ya no lo podría permitir, sino porque la comunidad internacional está pendiente justamente de ese tipo de delitos. Entonces, habría que diferenciar cuáles son los delitos que realmente merecerían una pena privativa de la libertad y cuáles son los delitos que bajo ninguna circunstancia se pueden negociar. Y yo creo que ahí va a ser el punto central. Cuando lleguemos al detalle de mirar los más de 3.000 o 4.000, 5.000 procesos, anunció el fiscal que había contra los máximos responsables de las FARC, y comencemos a mirar los delitos y encontremos que muchos de esos delitos, los determinadores es el secretariado de las FARC, entonces vendrá qué hacer con estos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, y la única respuesta que permitiría la sociedad internacional y la sociedad colombiana es que tiene que haber algún tipo de pena privativa de la libertad. Los quantum de la pena creo que están determinados en el acuerdo que nadie conoce y que conoceremos, no sé, en estos días, pero creo que está. Y lo tercero, frente al tema que yo creo que es fundamental, el tema de la reparación a las víctimas no solamente implica que nos cuenten la verdad. Mire, la FARC ha cometido crímenes de una magnitud impresionante, desplazamientos, violaciones, torturas, masacres. Miles y miles de colombianos desplazados también son fruto del accionar de las FARC, y eso también hay que decirlo. Igual que se dijo en su momento de los grupos paramilitares, también hay que decirlo frente al crimen de las FARC. Entonces el tema de la reparación implica una nueva redimensión de la 1448. La ley de víctimas, que es la 1448, se hizo especialmente para estos procesos,
que venían de los acuerdos de sometimiento a la justicia de los grupos paramilitares. En este momento es una ley que nos queda pequeña, porque la nueva dimensión de las víctimas de las FARC y su reivindicación frente al tema de la reparación no alcanzan a ser cubiertas dentro de lo que tiene pensado la 1448. Entonces yo muy seguramente entre los acuerdos en el tema de reparación tiene que incluirse un apartado que redimensione la 1448 como una posibilidad real para que las víctimas sean reparadas. Y de último, y creo que es lo que permitirá pensar en el futuro, son las garantías de no repetición. ¿Qué permitirá que estos grupos y estas personas desmovilizadas de las FARC no vuelvan a delinquir, no vuelvan a armar grupos que permitan generar nuevamente las situaciones? Depende mucho de algo que también ha fracasado. Muchos de los miembros de grupos paramilitares se gastan el dinero que el Estado les da, que eran 8 o 10 millones, montan empresas que nunca supieron negociar, y una vez acabó este dinero, ellos con familias, entonces ¿qué hicieron? Volver nuevamente a organizar las bandas, las famosas BACRIM, que son las nuevas generaciones de paramilitares, y están delinquiendo ahora con más fuerza y con más ferocidad. Entonces ya también tenemos unas lecciones aprendidas. Una persona que no ha montado una panadería y le den el dinero, bueno, no, pero una panadería requiere algunos conocimientos técnicos, un panadero, pues. Entonces yo creo que hay mucho por hacer frente al tema de las posibilidades de proyectos productivos a estos grupos. Pero lo más importante es que las estructuras de las FARC realmente se desmovilicen en su conjunto. Creo que lo que permitirá que sea sostenible un acuerdo en el tiempo y las garantías de no repetición por los miembros de la FARC es que la estructura de las FARC sí es muy jerárquica. O sea, es muy jerárquica. La FARC ha resuelto sus disidencias a tiros, ha fusilado frentes completos disidentes. O sea, si todo el bloque de la FARC está en el acuerdo de negociación y no hay una disidencia, es probable que las garantías de no repetición avancen y que sea realmente sostenible en el tiempo esta disminución de la violencia. El tema más complicado y más difícil en las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC era el tema de la justicia transicional. Desde el comienzo se sabía pues, que habría que establecer algún tipo de justicia que no fuera la justicia ordinaria para el juzgamiento de los delitos en los cuales han incurrido miembros de las FARC y desde luego la cúpula de esa organización. Pero el tema de cómo definir esa justicia y de qué penas se podían imponer y de cuál sería el tratamiento ya en concreto, las sanciones que se habrían de imponer, pues era un tema que estaba totalmente en una situación de conflicto permanente entre los negociadores del gobierno y de la guerrilla. Finalmente el acuerdo pues destraba el proceso de negociación con la guerrilla y pone el proceso de paz en el camino ya definitivo para la firma de los acuerdos. De manera que yo creo que esos anuncios ya le ponen punto final a un tema muy conflictivo, muy difícil de definir, y una vez definido ese tema, pues lo que conocemos como aspectos muy generales de la fórmula de justicia transicional, pues ya ponen el proceso en un camino muy rápido hacia la firma definitiva de la paz con la guerrilla de las FARC. Como parte del significado que este acuerdo representa para la paz de Colombia, Elementos de Juicio habló con Rafael Vergara Navarro, quien fuera copresidente de la Asamblea del Movimiento 19 de Abril, secretario internacional de la organización y partícipe en la negociación para la incorporación a la vida política civil de este movimiento. Para mí es un hecho de una enorme trascendencia que nos permitirá avanzar en el propósito de sacar a los bisnietos de este largo conflicto. Es verdaderamente enaltecedor darse cuenta cómo con la acción de los apoyos internacionales y las voluntades de gobierno de insurgencia se puede llegar a construir de consumo un sistema de justicia para la paz, donde se garantice
que no hay impunidad, pero donde la justicia no anule la posibilidad de que la paz y la participación política de quien deja las armas sea posible. ¿Qué se debe repetir? Se debe repetir que prime honrar la confianza depositada de uno y otro, porque la negociación no es otra cosa distinta que comprender que el otro ya no es mi enemigo, es mi opositor, seguramente, y que incluso podemos tener puntos de vista comunes y defenderlos, porque se trata de construir una patria que tenga un sistema político que le dé cabida a todos los ciudadanos. Que no se puede repetir, pensar que le estamos haciendo el favor al otro, seguir mirando al otro por encima del hombro o simplemente mirar en el otro al criminal, porque si miras al otro como el criminal, te estás olvidando de que aquí lo que ha habido es un conflicto y los criminales están en todos los lados. De ahí el hecho concreto que lo pactado entre gobierno e insurgencia sea un sistema de justicia, no solamente para los miembros de la FARC, sino también para los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y los agentes del Estado y todos aquellos que en un determinado momento han tenido alguna participación delictiva en el proceso o de hacer la insurgencia o de reprimirla. Es que entregar un arma presupone la derrota de uno a otro. Si yo entrego mi arma, yo me estoy rindiendo ante ti, y aquí no hay un proceso de rendición, sino una búsqueda de solución negociada. Es un hecho de voluntad dejar mi arma, ¿sí? Y es un hecho de imposición entregar el arma. Y creo que allí está, de una u otra manera, parte de la crisis. Hay quienes tienen un inamovible en el alma, que es el odio. Que es el odio y la incapacidad de entender el conjunto del problema. De entender que aquí hay un conflicto, no simplemente organizaciones criminales que se constituyen para delinquir. Eso es una visión estrecha de la historia de Colombia. Dejar un arma significa buscarle un destino digno, porque estamos hablando de ejércitos. Así como el Quijote velaba las armas, también hay que darle el simbolismo y, digamos, el protocolo que requiere dejarlas, porque para la contraparte, el arma del enemigo sí es algo que puede dejar en la palabra, pero para quien tiene el arma, y esa arma ha sido la posibilidad de sobrevivir y de lograr que la sociedad cambie en alguna medida gracias a la acción ejercida, ¿sí? Y a cambio de esa acción se dejan las armas, es algo que hay que honrar. ¿Por qué 60 días? Porque hay que encontrarle un destino a esas armas. Eso no quiere decir, dejar el arma no quiere decir que la persona va a seguir con el arma en la mano y que la va a tener escondida para violar la norma. No, eso es actuar presuponiendo una mala fe de quien firma un acuerdo. No, en el M-19 ¿qué hicimos? Decidimos que una comisión internacional de militares en retiros de países donde la Internacional Socialista tuviera gobierno fueran los que dieran fe de que nosotros estábamos dejando nuestras armas, las que se depositaron en una mesa y posteriormente fueron llevadas a una fundidora para destruirlas, entre otras cosas, porque ese sentido simbólico era vital para nosotros, como va a ser vital en este caso cuando esas armas de la FARC sean destruidas. Y sean destruidas sin que la contraparte las toque, porque es que son tus armas. Por eso le digo, no podemos entender el proceso si no comprendemos que es el gobierno negociando con una organización revolucionaria, ¿sí?, que tiene una concepción de ejército. Y de aquí que se hayan dado los procesos tanto de negociación como los acuerdos sobre los distintos puntos. Lo primero es no seguir disparándole a la paloma de la paz. Hay que dejarla que siga volando.
no es el espectáculo que estamos viendo en este momento del señor Uribe poniéndole un tronco a la rueda, o de aquellos que en un determinado momento se quedan sin argumentos, ¿sí?, con el tema de la impunidad, buscando cómo empañar un salto adelante como el que estamos viviendo luego de esta firma. Lo que tenemos que hacer los colombianos, en primera medida, es entender la dimensión de este acuerdo. Entender significa desideologizarla, ¿sí? Es comprender que allí hay la posibilidad de lograr justicia, pero lograr también equidad y lograr también, reconocimiento de las víctimas y hacer una justicia retributiva, no punitiva exclusivamente. Es un salto adelante esa creación de las salas de justicia, las penas que están establecidas a partir del hecho concreto que a más verdad y menor pena. ¿Sí? Es algo bastante inteligente que llama a que todo el que tenga que confesar algo para tener la tranquilidad de una, acción de la justicia no punitiva, lo haga. Y finalmente, considero que es vital acompañar a los actores, a ambos actores, a que se avance no solamente en los puntos que hacen falta, sino en que lo acordado realmente tenga una satisfacción plena luego de que sea refrendado por los colombianos. Lo que no podemos vivir es que vaya a haber una traición a la palabra empeñada, porque eso ya sería llamar a una enorme hecatombe. Estamos por buen camino, el optimismo y la esperanza se han alimentado con el paso que se ha dado. Sí, para el caso del M-19 se produjeron dos medidas. Indulto para quienes ya habían sido condenados por delitos ligados a la rebelión que dirigió el M-19 contra el establecimiento, y las amnistías para aquellas personas que estaban siendo procesadas sin haber sido condenadas, de tal manera que el Estado colombiano asumió que esos delitos no se iban a tener en cuenta o no se iban a juzgar, etcétera, etcétera. Yo creo que, para el futuro, la posibilidad de participación, la posibilidad de ganar opinión pública, depende de los guerrilleros. Es decir, si uno diría, hombre, el M-19 fracasó, fue a la constituyente, después obtuvo una votación no muy alta para elegir a sus miembros al nuevo Congreso después de la constituyente. Esos son culpas de la organización política y no tienen nada que ver con las facilidades que el Estado en ese momento les brindó. De manera que ya es un problema de la guerrilla, habiendo hecho dejación de las armas y organizada políticamente, ver cómo hace política y cómo gana opinión, pero eso ya no depende realmente del establecimiento político colombiano, sino de la acción de los mismos guerrilleros ya reintegrados a la sociedad y miembros de una organización política. Desde luego que aquí hay un problema que sí es muy, muy grave, y es las posibilidades de la seguridad de los combatientes ya desmovilizados y haciendo política. Ellos han planteado, y en eso creo que tienen razón, todavía existen las BACRIM. Las BACRIM no son otra cosa que los grupos de autodefensas, ahora sin esas jerarquías que tenían antes, sin jefes como Castaño, etcétera, y más fraccionados, pero de todas maneras con una ideología muy claramente antipopular y muy claramente antirrevolucionaria y muy claramente antisocialista. Entonces, no sabemos si esos grupos, que ya han anunciado algunos por ahí, que van a comenzar a actuar en contra de los guerrilleros desmovilizados. De manera que la responsabilidad del Estado y el compromiso del Estado, donde se logre firmar la paz, es cómo garantizar la vida de estas personas que van a reintegrarse a la sociedad y que van a hacer política. Ese es uno de los grandes retos, cómo garantizar su seguridad frente a unas organizaciones
criminales que todavía existen, que todavía actúan y que tienen una ideología claramente antisubversiva. Esto es un acuerdo de paz y no una rendición. Si fuera una rendición, ellos no podrían poner ninguna condición, ni habría lugar a ninguna negociación, ni habría lugar a ninguna transacción por parte del gobierno y del Estado. Como se trata de una negociación y no de una rendición, yo creo que la salida más oportuna y más conveniente y más coherente con esta posición es de que la guerrilla entregue las armas a una organización internacional, puede ser un organismo de Naciones Unidas, que reciba las armas y que las destruya y las funda para hacer monumentos o lo que sea, pero no entregarlas al Estado. Eso me parece a mí que es claro porque no se están rindiendo. La entrega de armas, entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas tienen muchísima experiencia a través de grupos de trabajo en estos procesos de paz y tienen grupos especializados para asumir, por ejemplo, la responsabilidad de la entrega de armas y de ver qué destino se le da a esas armas que se entregan. De tal manera que esa sería una posición y una solución viable para el caso de estas negociaciones. El tema de la refrendación es otro de los temas difíciles, aunque no tan complicado y tan complejo como el punto anterior de la justicia transicional, y tiene que ver con cómo el pueblo colombiano se va a pronunciar en torno a esos acuerdos. El gobierno inicialmente había hablado de un referendo, pero las condiciones mismas del referendo ya crean muchas dificultades, como hemos hablado en otras ocasiones, porque normalmente pues, se piensa que los acuerdos comprenden temas legales, de reformas legales y reformas constitucionales. Y los referendos no son sino para reformas constitucionales de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, tal como está establecido en la Constitución y en las normas reglamentarias de los mecanismos de participación. Yo pensaría que lo más viable para la ratificación de los acuerdos por el pueblo sería un plebiscito. Es decir, donde el pueblo colombiano simplemente diga o manifieste que está de acuerdo con los acuerdos de paz, un sí y un no, y simplemente eso sería suficiente. Desde luego que hay reformas constitucionales y legales que van a ser el resultado de los acuerdos. Para eso, pues el gobierno ha estado pensando en la famosa Asamblea Legislativa, un cuerpo pequeño, un cuerpo que va a ser, en forma muy expedita, va a sacar esas reformas constitucionales y legales y no va a pasar por el Congreso. Esa solución tiene de suyo problemas constitucionales serios. La gran pregunta es, ¿puede el Congreso de la República despojarse de sus funciones ordinarias de constituyente derivado? Es decir, el órgano que puede hacer reformas constitucionales es el Congreso de acuerdo a la Constitución. Puede despojarse de esa función para trasladarla a un cuerpo extraño y distinto a al mismo Congreso. Puede el órgano que se cree asumir las funciones que son propias del legislativo, que es hacer las leyes. No estaría violándose a partir de la creación de ese cuerpo, no se estaría violando la propia Constitución, despojando al Congreso, que es el órgano habilitado ordinariamente por la propia Constitución para hacer las leyes, y habilitado igualmente para hacer las reformas, y entregárselo a un cuerpo ajeno al Congreso, un cuerpo ad hoc. Son problemas, a mi juicio, bastante serios desde el punto de vista constitucional. Yo pensaría, a pesar de lo que se diga en contra, que teniendo una refrendación popular, los acuerdos de La Habana, en primer lugar, teniendo el gobierno unas mayorías en el Congreso suficientes para aprobar las reformas constitucionales y legales, no vería por qué tendría que entregarle esas funciones a un cuerpo distinto al Congreso. Me parece pues, que tiene demasiadas dificultades desde el punto de vista constitucional y me parece que un Congreso que tiene mayorías
suficientes para aprobar esas reformas, pues sería el órgano competente para hacerlo de acuerdo a la Constitución. Yo creo que ahora viene un proceso que es mucho más complejo y ese es el tema de la refrendación. La refrendación no está muy clara. Desde la propuesta inicial del presidente Santos de hacer un gran plebiscito, un gran referendo, yo creo que cada vez esa alternativa va perdiendo fuerza. Los niveles de polarización que se pueden tener pueden generar incluso un fracaso de un referendo o de una medida o sea, tratar de refrendar los acuerdos frente a la población por un tema. En este momento hay otro actor y hay otra circunstancia. Cuando el señor fiscal dice que parte de lo que puede pasar es que el señor expresidente Álvaro Uribe pueda finalmente iniciarse en una investigación y posiblemente terminar en la cárcel, fruto de esa investigación, a la ley de estos acuerdos que se firmen y de nuevos modelos de justicia transicional y los nuevos tribunales de paz. Eso es un ingrediente complicado, porque de todas maneras puede que en algún momento se dé como en el caso de Perú, que se da el señor Fujimori, se va, vuelve, todo el mundo pensó que los presuntos crímenes que cometió iban a quedar en impunidad. No, finalmente se dio, pero eso polariza muchísimo más a la población, polariza más porque ya el discurso no es si los acuerdos de paz son favorables o no, sino si esos acuerdos de paz y esos modelos de justicia transicional van a dejar un poco en indefensión al señor presidente Uribe, y entonces el discurso cambia el enfoque y ya no va a ser los acuerdos, sino es la posibilidad de que un expresidente finalmente responda por sus presuntos actos ante la justicia. Y creo que ese nuevo elemento enturbiaría un poco cualquier discusión sobre el proceso refrendatorio. Yo creo que hay que pensar muy bien este proceso de refrendación. Creo que cada vez menos el presidente Uribe le tiene mucho cariño a hacerlo de manera muy amplia y generosa, pero sí hay que refrendar. Sí hay que refrendar porque tiene que sellarse con un amplio respaldo popular cualquier posibilidad de legitimidad de estos acuerdos. Y lo que permitiría es también que, yo creo que en eso también los medios de comunicación juegan mucho. Los medios de comunicación, yo creo que el enfoque hacia la paz tiene que ser también una apuesta, sin que eso impida que finalmente la libertad de prensa, la libertad de información suceda, pero cada vez es más la influencia de los medios. Creo que los medios en este momento deben ser un aliado fundamental de la búsqueda de la paz sostenible, y creo que en eso debe haber un gran acuerdo frente a estos temas de cómo se maneja la información respecto finalmente a los acuerdos. Todos los acuerdos de paz que han sido, que se han suscrito después de un periodo de violencia y de guerra y de enfrentamiento en muchas sociedades, han terminado siempre legitimando la participación de los agentes de esa violencia. El caso de Irlanda. En Irlanda ni siquiera hubo ni amnistía, ni justicia transicional, nada en absoluto. Los antiguos miembros del IRA, el ejército revolucionario irlandés, pasaron inmediatamente a ser parte del gobierno de Irlanda del Norte. El caso de El Salvador, donde hoy ya llevan 2 periodos los antiguos miembros del Farabundo Martí, una guerrilla que han participado en política y han ganado la presidencia de la República. En el caso de Sudáfrica, aquí se menciona mucho el caso de Mandela, pero a la gente se le olvida de que el Congreso Nacional Africano, que era el partido de Mandela, cometió actos de terrorismo. Y Mandela no está en la cárcel simplemente porque luchara contra la apartheid, sino que Mandela estaba involucrado en un delito, en un homicidio, y ese homicidio le ha costado 27 años de cárcel. Entonces, una vez que se suscribieron los acuerdos de paz en Sudáfrica, Mandela y los miembros del Partido Nacional Africano, su partido, entraron a hacer política y formaron parte del Congreso sudafricano. De manera que en todos los acuerdos de paz la conclusión ha sido que los agentes insurrectos, ¿no?, las guerrillas, los grupos armados que se han enfrentado a un Estado, a un establecimiento, han terminado participando en política. De manera que yo no veo ninguna dificultad en que estos acuerdos de paz concluyan con la posibilidad de que los guerrilleros entren a hacer política con un partido que ellos creen
desde luego tienen que ganarse la opinión ciudadana, desde luego tienen que participar en votaciones y ya veremos si el pueblo les otorga un mandato, pero que puedan participar es lo más lógico. Bueno, básicamente lo que permitiría evidenciar la capacidad de movilización política de ellos es que intervengan en la vida política de manera legal, porque es que indiscutiblemente los grupos armados ilegales han hecho política. Los paramilitares colocaban senadores, colocaban concejales, alcaldes, gobernadores. Las FARC también en sus zonas de influencia también presionaba a los campesinos para que, o sea, política han hecho. O sea, política han hecho. Lo que no la han hecho es de manera legal y evitando pues, el constreñimiento, la amenaza y la extorsión como una manera de hacer política. El escenario de política permite varias ventajas. Primero, es una esencia del pluralismo político. Colombia ha sido profundamente intolerante en lo político. Los dos partidos tradicionales han hecho guerras. Rafael Uribe hizo 25 guerras contra el conservatismo, no ganó ninguna, solo él. 25. De ahí para adelante, 200 años de vida republicana, hemos iniciado las guerras más profundas por intolerancia política. El hecho de que existan unas nuevas alternativas habla bien de la democracia colombiana, porque independientemente que a uno les guste o a otro no les guste, es un síntoma de pluralismo, de tolerancia y de fortalecimiento de la democracia. Lo segundo es que, claro que preferimos a las FARC haciendo política que no haciendo masacres, secuestros, extorsiones. Esa es la alternativa de jugarle a un esquema y un modelo político, además que en Colombia es bastante frustrante, porque en Colombia hacer política requiere mucho dinero, hacer política requiere altísimos niveles de cooptación. De pronto se van a enfrentar con un escenario tan profundamente complicado que van a pensar si fue buena idea haberse involucrado en una contienda política donde las familias poderosas, los terratenientes, la clase política tiene monopolizado un alto porcentaje del poder. Y lo tercero es que yo te comentaba que mirando la historia del proceso de paz, Salvador, Nicaragua, Brasil, de los grupos armados que se desmovilizaron en algún momento llegaban al poder. Después de 15 o 20 años, muchos de sus líderes que fueron encarcelados, torturados, llegaron al poder en Brasil, llegaron al poder en Uruguay, llegaron al poder en Nicaragua, llegaron al poder en El Salvador, llegaron al poder. Entonces, la historia muestra que la manera de hacer política también va ganando en la población un sentimiento de que es mejor tener apertura política que tener altos niveles de violencia. Y estos grupos cambian muchísimo, incluso ideología. Pues las posiciones políticas que han ganado en estos países no son profundamente izquierdistas, más bien son un centro, a veces incluso hasta centro derecha. O sea, también la transformación de la ideología al involucrarse en el escenario político también les hace cambiar un poco el pensamiento, y ese radicalismo inicial pues termina moderándose, porque el ejercicio de la política implica que ellos tienen que ir moderando el discurso. Entonces de pronto podemos ver en 20 años una nueva tendencia política de todas estas personas que definitivamente quieren hacer política y que parte del acuerdo que se suscriba tiene que permitirles hacer política desde la legalidad. Este es de los pocos procesos de paz que se realiza después de la entrada en vigencia del Estatuto de Roma. O sea, es una nueva dimensión de cómo se solucionan los conflictos. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Roma fija unos mínimos en términos de justicia. O sea, ya hay temas que los estados no son autónomos, que le hemos cedido competencia y autonomía a órganos internacionales. Entonces yo creo que ese es el primer nivel. Lo segundo que hay que entender es que cuando estamos hablando de un proceso de paz, siempre va a generar grandes frustraciones en algunos sectores. Siempre va a generar frustraciones. Los acuerdos de paz nunca se logran resolver que todas las partes queden contentas o de acuerdo. ¿Cómo es el surgimiento de las maras en Centroamérica? De los frustrados acuerdos de paz de El Salvador y de Nicaragua y de Centroamérica. Familias enteras que vieron que los victimarios finalmente salieron en libertad sin ninguna posibilidad de justicia, se comienzan a redimensionar, comienzan a haber atentados, comienzan a armarse grupos de ciudadanos, termina siendo grupos armados ilegales, buscan venganza y luego se redimensionan en mafias, y es lo que hoy en día tenemos el problema tan complejo de las mafias. Es cómo lograr que todo el mundo quede contento. Creo que esa posibilidad no es muy alta,
no es muy alta. Siempre las víctimas van a pensar que es insuficiente la reparación. Pero ¿qué sí se puede hacer? Por lo menos tener una intención muy fuerte de repararlas, así sea en el mediano plazo. Y entender que no toda la gente está dispuesta a perdonar. ¿Por qué tendremos que exigirle que la gente nos perdone? ¿Por qué tenemos que exigirle que la persona que su familiar fue torturado, desaparecido, secuestrado? No, si eso es un requisito para la justicia transicional, no. El requisito es que el victimario reconozca, que el victimario repare, que el victimario, o sea, la justicia transicional está más en la capacidad que tiene el victimario de reconocer a la víctima, de contar la verdad, de reparar. Pero la víctima, si quiere perdonar, una maravilla, porque el proceso de elaboración de duelos finalmente determina, pero pues no puede ser un requisito que si la víctima no perdona, entonces no, el proceso tiene que continuar. La idea es que haya una verdadera reconciliación, pero las verdaderas reconciliaciones al 100% después de un proceso de paz, creo que en muy pocos países se ha logrado, ni siquiera en Sudáfrica, que nos dicen que proceso tan exitoso de que las víctimas y los victimarios llegan a unos escenarios públicos donde se abrazan, donde se piden perdón. No, también hay altos niveles de frustración y muchos sectores de la sociedad sudafricana piensan que fue una solución muy eficiente, pero con altos niveles de impunidad. Ya con la aprobación por parte del Congreso de la Cátedra de la Paz, ya hay una redimensión de que la paz no solamente es la ausencia de conflicto. Yo creo que esa dimensión de que la paz implica justicia social, implica empleo, implica salud, implica condiciones, mínimo vital, eso permite que se consolide una nueva dimensión en estudiantes de secundaria de que la paz no es solamente la ausencia de la violencia directa. Lo otro es que la academia, especialmente la universidad, ya tienen grandes apuestas. Hay universidades que tienen observatorios para la paz. La misma consolidación de las cátedras de derechos humanos en las universidades, ya en este momento casi todas las universidades y las facultades de derecho tienen una cátedra de derechos humanos. Antes era como la costura de la facultad de derecho, como lo menos, no, ahora es una parte estructural. Hay en este momento diplomados, especializaciones sobre tema de paz, justicia transicional y posconflicto. Hay maestrías que están abordando el tema. Yo creo que la academia, las revistas, ustedes miran las revistas de las universidades, especialmente ciencias sociales, antropología, ciencias políticas y derecho, muchas de las temáticas están tratando de investigar sobre el tema de la paz, sobre la justicia social. Yo creo que hay que redimensionar un poco los esfuerzos, orientarlos más hacia la sostenibilidad. Creo que el tema de la paz y los derechos humanos llegó a las universidades para quedarse y eso es algo muy positivo. Recuerdo cuando hace unos 8 años comenzamos con las cátedras, cuando incluimos la cátedra de Derechos Humanos en la Santo Tomás, habían 2 universidades que creían que era necesario tener una facultad de Derecho en el pénsul de Derechos Humanos, porque los derechos humanos siempre han sido vistos por cierta desconfianza, los que están metidos en temas de derechos humanos son como medio sospechosos, son medio izquierdosos, medio tal, entonces esto no generaba mucha, entonces ahora los derechos humanos como una opción ciudadana, como dotar a los estudiantes de instrumentos, de mecanismos de protección, de acción incluso política, creo que ya llegó a las universidades y llegó para quedarse y eso es muy positivo. Existe una gran responsabilidad de parte del Estado colombiano, que es el que puede realmente empujar y impulsar una campaña muy dinámica, muy fuerte, muy enérgica, muy agresiva, como dicen los publicistas ahora, de pedagogía, ¿sí? Una pedagogía que tiene que partir del hecho de que hemos tenido una guerra, que esta guerra ha desgastado el país, que esta guerra le ha causado grandes perjuicios al país, que el crecimiento económico del país no es el que debiera ser, dadas sus potencialidades en virtud de esta guerra, los gastos que ya ha demandado, y que el mejor mundo posible al cual podemos aspirar los colombianos es a que haya paz. Y que dentro de esa paz pues vamos a tener que aceptar que unas personas que han ejercido la violencia durante muchos años, que han cometido actos repudiables por parte de la sociedad, puedan reintegrarse a ellas sin temor a retaliaciones, a venganzas, ser aceptados nuevamente en la sociedad como parte de ella, como colombianos. Eso es una pedagogía muy fuerte que tiene que hacer el gobierno para convencer a la mayoría de los colombianos de que este proceso es bueno, le sirve al país, le sirve a la nación colombiana, le sirve a los colombianos en particular,
le sirve al progreso del país y dentro de esa pedagogía pues tiene que haber una posición muy clara en que tenemos que olvidar lo que ha pasado. Es decir, que tenemos que pasar la doliente página de todo este proceso de 50 años de violencia. Lo cual no quiere decir que vamos a hacer lo mismo que hicimos con respecto al periodo de la violencia del año 48 hasta el 60 más o menos, lo que llamamos la violencia, donde simplemente los partidos pactaron la paz, se repartieron el poder por mitad, etcétera, etcétera, y no se supo quiénes habían sido los responsables de la violencia, los instigadores, los financiadores, es decir, una página de olvido total. Y en buena parte, la violencia que vino posteriormente, que es la que hemos vivido en estos 50 años, tiene que ver con ese proceso de simplemente olvidar todo, no buscar qué fue lo que ocurrió, no saber quiénes fueron los responsables, no saber, eso no puede ocurrir. Por eso en este proceso se ha acordado la Comisión de la Verdad, que es un organismo independiente que va a establecer realmente qué fue lo que pasó, por qué llegamos a esta guerra, quiénes son los responsables, qué acciones se cometieron y quiénes instigaron y quiénes financiaron. Es decir, no es perdón y olvido, eso tiene que quedar claro. Y en eso tenemos que ser también conscientes de que los únicos responsables no son las FARC, que hay otros responsables que también han auspiciado y han estimulado esta guerra. Y eso lo tenemos que saber los colombianos. No para cobrar cuentas, sino para saber qué pasó y no volverlo a repetir. Eso me parece a mí que es una diferencia también de este proceso colombiano actual con el proceso colombiano de la época de la violencia, que fue realmente perjudicial para el futuro del país, porque simplemente pasamos la doliente página y nunca supimos qué fue lo que pasó. Aquí vamos a saber qué pasó, quiénes estuvieron en estos acontecimientos, quiénes los auspiciaron, quiénes los financiaron. Y esas personas, y eso también tiene que ser claro, como consecuencia de la Comisión de la Verdad, los autores de esos hechos tienen que pedirle perdón a la sociedad y a las víctimas en particular. Entonces, ahí hay un tema también muy complejo que la FARC no ha querido aceptar, sino muy parcialmente, y es de que ellos tienen que pedirle perdón a la sociedad y a las víctimas. Pero también los que han contribuido a esta guerra, también los que financiaron los grupos paramilitares, también los ganaderos que financiaron los paramilitares, también las asociaciones de ganaderos que financiaron y auspiciaron los paramilitares. Entonces, aquí miremos que hay muchos autores responsables de esta violencia y son todos ellos quienes tienen que reconocer lo que hicieron, reconocer su responsabilidad y pedirle perdón a la sociedad de las víctimas.